Irene, ¿qué tal estás? Lo primero. Muy bien, nuevamente. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí aguantando un poco el chaparrón, como todos, imagino. Pues sí, pues sí. Pero bueno, vamos a hablar de lo importante, de dime quién soy. Lo primero, me han hablado todos maravillas de ti. Vengo de hablar ya con Eduard, con Dolores, con Oriol, con Will, con todos, y todos hablan maravillas del trabajo que has hecho y de la implicación en el proyecto. ¿Cómo lo has Qué vivido bien. tú? Pues yo lo he vivido como una experiencia apasionante, la verdad. Muy, muy demandante, pero es eso, ha sido todo uno para mí, entonces yo solo me he sentido muy agradecida y también me he sentido muy bien acompañada. Y a veces eso ocurre y a veces no en los procesos creativos. Y cuando sientes que tienes a tu alrededor un sostén muy grande, y que te entiendes con la persona con la que tienes que colaborar. En este caso, mi relación con Eduard fue absolutamente fluida y maravillosa. Y, y te sientes así de bien sostenido, la verdad que toda la otra dificultad pues pasa a un segundo plano, ¿no? Y todo se centra mucho en el trabajo, día a día. Y a mí me gusta ese trabajo de laboratorio, ese trabajo de equipo. Que luego entiendo que ha sido aquí de especial importancia porque incluso en lo que es el propio guión, en los diálogos, habéis podido aportar, habéis podido cambiar cosas para que fueran funcionando mejor. Quiero decir que ese ánimo de equipo ya estaba desde las primeras fases. Sí, estuvimos durante 3 meses, Eduard y yo, en una mesa de la productora, trabajando lo que tiene que ver con toda la dramaturgia actoral, con todo el recorrido, con los diálogos, improvisando con los otros actores, viendo qué diálogos o qué situaciones nos resultaban poco creíbles o que no fluían. Hay mucho trabajo de reescritura y mucho trabajo de ensayos y de repensar, ¿no? Para así poder llegar al set y tener muy claro lo que estaba ocurriendo, porque allí no iba a haber tiempo de ponerse a plantearse cosas. Y yo, por otro lado, lo más exigente para mí ha sido, haciendo este recorrido durante 50 años de la vida de Amelia, tener muy claro dónde estaba en cada momento, ¿no? Qué le había ocurrido a ella en cada momento y por dónde estaba pasando. Porque, claro, rodábamos de manera no cronológica y eso lo hacía muy complicado también. En una mirada poder contar pues que ha pasado ese periodo de tiempo, que ya ha tenido una serie de pérdidas, una serie de aprendizajes y que, bueno, y le han pasado muchas cosas, ¿no? Esto era lo más difícil. Claro, y en ese sentido, precisamente la pregunta que te iba a hacer ahora iba un poco por ahí, que en la serie vemos momentos realmente dramáticos, ya no solo por las pérdidas que puede sufrir el personaje, sino por las propias experiencias que vive ella. Eh, por ejemplo, cuando está en Polonia, sin entrar en detalles, ciertas situaciones que vive, lo que tiene que aguantar también en Moscú, a nivel emocional, a nivel de energía, es un personaje que muy exigente. Mucho, es muy exigente este personaje, sí, emocionalmente, físicamente también. Y por lo que te decía antes, ¿no? Porque tienes que incorporar en el cuerpo y en la emoción interna y en el pensamiento todas las cosas que a ella le han ido ocurriendo. Y claro, esto hacía, pues primero, que yo ese trabajo previo lo hubiera tenido que hacer con mucha dedicación y con mucha constancia, ¿no? No podía dejar ningún cabo suelto porque caía sobre mí la responsabilidad de que esta historia se contara en su totalidad y se contara bien. Al final la historia es la vida de esta mujer y eso es lo que cuenta esta serie. Entonces, yo tenía que tener muy claro todo el rato internamente dónde estaba ella. Luego, lo que me parece muy bonito también es que, a pesar de todos los palos que va recibiendo, es un personaje que siempre tira para adelante, siempre tiene ese puntito de esperanza, de optimismo, de seguir luchando, que parece bueno, parece no, sino que al final son referentes, son ambiciones y comportamientos que nos hacen mucha falta también. Yo creo que hay un momento en el que ella asume las consecuencias de la decisión que toma al romper con la vida que ella tenía, a la que estaba predestinada, y que una vez que asume eso,
se permite primero ser muy valiente y meterse de lleno siempre en el abismo, ¿no? Como vencer profundamente al miedo. Pero luego creo que sí que desde un lugar, eso, como tú muy bien decías, de optimismo, de generosidad, incluso a veces de picardía, de picardía con la vida, ¿no? En el buen sentido, de ver hasta dónde se puede llegar. A veces yo digo, pero ahí también te vas a meter, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes de descubrirlo todo y de pasar por todos lados, ¿no? Hay como mucha necesidad de vivirlo intensamente, de vivir la vida intensamente. Y luego ya en cuanto al rodaje en sí, ¿cómo ha sido un poco ese trabajo con Eduard? A nivel de fotos es una serie que está también muy cuidada, a nivel de decorado, es decir, que es una serie que está cuidada todo con mucho detalle. Entonces no sé si también a nivel logístico, a nivel técnico, se ha sido también un trabajo exigente. Sí, mucho. Yo creo que para todos lo ha sido mucho, ¿no? El ajustar un presupuesto a la demanda y a la ambición que también tenía la serie. Creo que hay un esfuerzo muy grande por parte de Movistar, pero además por todo el equipo, ¿no? Eh, Primero, en cuanto a salirnos de esta cosa de la serie de cartón piedra de época, todo medio artificial, y yo creo que hay un trabajo en el vestuario, en la búsqueda de la máxima naturalidad en cuanto al personaje de ella, con el pelo tal y como se levanta por la mañana o el maquillaje que es inexistente. El vestuario todo viene de París, es de la época real, y creo que esa suciedad, ese gasto, esa cosa gastada, esa vida que hay en las cosas, también en la dirección de arte o incluso en la fotografía, que para mí cada capítulo tiene una luz y una fotografía diferente dependiendo de lo que haya ocurrido, dependiendo del contexto histórico en el que esté. Creo que todo eso suma mucho a modernizar la serie, a salir un poco de esa cosa a lo mejor que podemos tener en la cabeza como, bueno, como prejuiciosa, ¿no? De lo que podría ser y que entre todos hemos peleado mucho pues por contemporaneizar todo eso y traerlo más a un lenguaje más cercano. Y en cuanto a Dolores, que ya desde, a Dolores, perdón, a Julia A Navarro, Julia, sí. es, desde el primer momento se la ha visto implicada, está participando incluso en lo que es el junket de promoción de la serie. No sé si habéis tenido algún tipo de relación en cuanto a hablar acerca del personaje de Amelia para llevarla por un lado o por otro, o se ha mantenido al margen en lo que ha sido el proceso creativo de la serie. Ella siempre ha sido muy respetuosa y a la vez muy exigente. O sea, no ha dejado pasar una, en ningún sentido. Y ha tenido el control de todo y siempre lo ha estado supervisando todo. Cuando las cosas ella consideraba según su criterio que estaban bien, dejaba total libertad y cuando no, lo ha peleado mucho, tiene mucho respeto por sus lectores también. Y en cuanto a mí, siempre se ha portado muy bien conmigo y yo sí que un día la llamé y le dije, vamos a tomar un té, Julia, y me cuentas quién es Amelia, quién es de verdad. Y ella me estuvo contando cosas de su familia, de su vida, de una persona en concreto de su familia y de la inspiración de dónde le venía y por qué. Y algún detallito que yo, pues gracias a eso, también conseguí construir la parte más humana, ¿no? O conectar con ella. Porque al final este personaje está creado por Julia y yo necesitaba como conectar humanamente con Julia para también poder entender un poquito más a quién es Amelia, que no deja de ser un, una parte de Julia, de alguna manera, ¿no? Pero tu imagen de Amelia, una vez que la has creado, una vez que la has dado vida, ¿difiere en algún sentido de la Amelia de Julia o son el mismo personaje? Bueno, no dejan de ser el mismo personaje porque yo creo que lo que marca a un personaje son las circunstancias, el contexto y las situaciones que tiene que vivir. Y en este sentido, son tal. Yo he extraído de la novela lo que yo creía que podía trasladar en cuanto al alma de este personaje, ¿no? Y a lo mejor, pues hay gente que cuando lo leía se la imaginaba mucho más luminosa o mucho más, no sé, depende, cada uno en su imaginario. En el mío me ha llevado pues a empezar de una manera y a ir poco a poco incorporando todo lo que le va ocurriendo para acabar como ya espero que puedas ver próximamente ocurre en el último capítulo y dónde acaba ella y de qué manera, ¿no? Entonces, claro, ahí de repente sí que está mi mirada y está mi visión y está mis ganas también de hacer un personaje con muchos claroscuros, muy alejado de una heroína, de una novela, sino alguien
que también tiene sus oscuridades y sus contradicciones muy fuertes, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias, Irene. A Que ti, Dani, un vaya placer. todo muy bien y que el estreno vaya muy bien en Movistar Plus a partir del día 4 de diciembre.